Los tomates son, tras el plátano, la mayor riqueza de las islas. Tomates y plátanos, rojo y amarillo, son la bandera española de Canarias. Hacer allí tierra es hacer patria, es ensanchar abnegadamente la fecundidad de la patria española. La tierra canaria es un paraíso de Dios, pero donde Adán y Eva no han sido expulsados, porque el hombre y la mujer de esta tierra bendita, que riegan con su sudor, alegre y fuerte, trabajan por la grandeza de Dios y la gloria de España. Recuerdo que era el día de los difuntos y habían enganchado a uno de Santander. Después de la paliza le cargaron un canasto de esos de mimbre con picos todos puestos de punta. Se lo cargaron al hombro y dio 4 vueltas al campamento, que debía llevar el campamento, con todos los que estábamos ahí, debían tener casi 100%. Bueno, al trote en cada esquina tenía que decir por mi culpa. Esta gente era unos porque se dedicaban a robar, otros por esto de la mariconada, como no sé cuánto, pero no eran ningunos políticos que vienen a matar a nadie ni nada, sino cosas de robo, y después los castigaban, los mandaban aquí 1 año o meses, y después tenían, cuando salían de aquí, iban para Las Palmas, y allá tenían que presentarse hasta que cumplieran la condena. Ahí hicieron un campo de concentración, ¿sabes? Y antes eran de vagos y maleantes. Aquí a todos los vagos y maleantes de Las Palmas y de las Islas Canarias los encontraban ahí, en Tefía, ¿no? Y luego pues tuvieron la poca vergüenza de, hasta los políticos los pusieron ahí también, ¿sabes? Como si fueran basura, y eso no, porque los políticos eran políticos, carajo. Tenían esos trajes grises de manta, de esa del cuartel, de esos de condenado con la gorra así, y a raya y todo, hasta yo y todo. Yo es porque no puedo, es que me emociono tanto hablar de eso, y el sufrimiento, el horror tan grande que pasemos allí. Porque eso fue Tefía, un centro donde la gente fue torturada, se la obligó a hacer trabajos forzados, a rezar el rosario sin parar en un patio al sol, por el simple hecho de ser homosexual. Ya desde el mar, la isla de Fuerteventura ofrece un panorama desnudo y desértico. Ni un árbol, ni un campo cultivado, nada. Por eso la aparición de Puerto Cabras, la capital, con sus minúsculas casas blancas escalonadas en las lomas, resulta casi sorprendente. Uno viene a Fuerteventura desterrado, confinado, más que desterrado, pues realmente no se puede hablar de destierro en tu propio país, por decirlo así, ¿no? Viene confinado porque está en contra del régimen de Primo de Rivera. El hombre era muy lanzado y él hablaba y decía, porque era un hombre muy preparado y muy inteligente, que mi tío le decía, pero don Miguel, ¿cómo usted que está descontento, no está siempre discutiendo también? ¿Por qué se está amargando más la vida? Venga usted a vivir a mi casa, que está desocupada, y así está usted tranquilo. Y se encuentra con una isla de repente que le permite ver todo, o sea, es el esqueleto de todo, es donde poder indagar en la intrahistoria, en ver la verdad. Dice Fuerteventura, dice la verdad a sus hijos, no miente, ¿no? El que miente es el cielo. Es muy bonita una frase que dice, miente el cielo porque tiene nubes y no llueve, pero la tierra no miente, no es verde. Fuerteventura tiene un drama, el de la... Pasa un mes y otro, y 1 año, y 5, y no cae del cielo ni una sola gota de agua que fructifique su tierra cálida. Tefía, lo que es el cuartel, lo que era el cuartel, ya estaba hecho.
Y el campo era un terreno que habían los soldados que pertenecían a la misma compañía, habían sacado las piedras. Cuando vinieron, primero principiaron a limpiar el campo para venir ahí, después que vinieron ellos, porque ellos cuando vinieron, venían allá a una casa que trabajamos allí, se hicieron las habitaciones aquellas. Aquí los mandaron para tenerlos aquí sujetos y esto estaba aislado y era donde único había donde ponerlo. Y verlos ahí trabajando en la carretera esa, que eso era un camino antiguamente, y fueron los primeros que pegaron a rebajarla para que pasaran coches y eso por ahí. Salimos de Jandía para Gran Tarajal, pico por delante y pala por detrás. Allí tras la casa que tengo yo, los tuvieron abacados allí. Se quedaban allí, chavolas, esa gente así. Y vino un señor, un inspector, que vino a ver precisamente esto, que lo pasaron precisamente al Ministerio de Justicia o yo no sé qué, vino a ver cómo estaba la circunstancia aquí. Eso era una cuadrilla que venían de la guerra. Yo estaba allí. Pero no serían los vagos y maleantes, Miguel. No, no son vagos ni maleantes, eso es lo que las pasaban. Eso no, como que eran. Te están preguntando. Eso si no eran maleantes, eran tíos de, ¿cómo que le decían, coño? Porque venían arrestados porque no habían servido en la guerra, eran de otro gobierno, y los cogieron como prisioneros, o yo no sé lo que eran ellos. Del otro partido que había, cuando la guerra civil, que los que cogieron prisioneros, los trajeron allí para tener los castigados allí. El concepto que tenían de nosotros, que le habían dicho de que éramos asesinos, bueno, de todo lo peor que pueda haber en la sociedad éramos nosotros. Mal mirados por la gente no estaban, más bien por los de fuera. Más bien de fuera decía, bueno, que te fías, ¿dónde están los vagos y maleantes? Los maleantes míos son personas como nosotros. Era gente, cuando la guerra, los cogían como prisioneros, decían eso. Donde venían médicos, venían maestros, venían toda clase de... Sí, porque incluso había algunos que los dejaban y la gente se ponían enfermos aquí en el pueblo y llegaron algunos de ellos a asistir porque no había. Y aviación estuvo ahí, pero aviación militares, porque los aviones que pegaron a venir aquí eran militares, unos avioncillos pequeños. Primero eran de paramilitares, pero después ya se transportaba también pasajeros en los mismos Junker, iban a Las Palmas. No sé si era un día o 2 días a la semana, a veces que un día a la semana. Y ahí, cuando venía el avión, con tarros de trapos viejos y eso, ponían todo en el terreno, marcándole el lugar donde podía aterrizar el avión. Hacían uno allí donde estaba eso de control, o lo poco que habían como unos tarros, unos tarritos así, y aquello le metían fuego, coño, y agarraban una macera y bien para aterrizar a favor del viento. Los terrados limpios y rasos de las casas parecen implorar a la altura la lluvia bienhechora, pero esta solo llega muy de tarde en tarde, y Fuerteventura seca, desolada, presenta la emoción indescriptible de un paisaje que parece ser el símbolo de la nada. Hay uno de la compañía que le pide al escolta que lo deje ir a beber al mar, y el otro le dice que no. Mira que te disparo. Mira, prefiero morir de un tiro a morir de sed. Y se echó a caminar para el mar. Entonces el tipo le da alto, alto, alto. Cuando el tipo estaba esperando la ola para beber, el tipo le dispara. Había que coger un burro, ponerle 2 garrafones o 2 barricas de madera, en una silla, ir a las fuentes por agua. La gente no se la veía.
Las mujeres se tapaban con un pañuelo y se ponían el sombrero, una ropa que no se sabía lo que iba ahí. Había un estilo como las mujeres árabes. Condenaron en Las Palmas, recién terminada la guerra de España. Entonces me trajeron para acá. Vinieron conmigo unos 6 presos, todos condenados. De lo que yo no sé esos presos si era de la guerra o era de políticos o lo que sea. Esos vinieron los primeros voluntarios para arreglar el campo. Desde que se formó el campo, entonces mandaron a la gente a lo que eran de ley de agua y maleante. Habían de Tenerife, pues, eso de la península. Es decir, que vinieron mucha gente. Uno condenado a 30 años, otro condenado a 10, otro condenado a 20. Entonces me nombraron de cartero. Yo venía aquí todos los días, iba al puerto, recogía las cartas allá abajo de ellos, de los presos o de los que estaban los guardianes. Venía, las entregaba aquí, que yo vivía ahí donde yo les di, donde está la Molina. Recogía la correspondencia y me la llevaba. Agustín, prepárame el camión que vamos a ir para el puerto. Pues íbamos para el puerto. El funcionario hacía lo que él creía y yo me metía a lo mejor en un bar a tomarme una cerveza o un ron, lo que fuera. Los martes y los viernes, que es cuando venía el barco, ellos tenían camión, y entonces íbamos a Puerto Rosario y recogíamos el pan para ellos, y si venía cosa de presos o porque mercancía no les venían a ellos, el suministro se los mandaban ya directo aquí. Y después íbamos a arrancar también, salíamos a arrancar por allí, nos llevaba el director del campo, nos llevaba a arrancar lo que fuera en los campos. Los tenían nada más entretenidos, juntando piedras, pasar las paredes, picando, pero estaban bien. Maltratarlos, no los maltrataban. Día de agua, un aguacero que caía por la montaña aquella de Tefía para abajo, que parecía una barranquera. Y fulano, como hacían recuento por la noche, faltaba uno, y que era el pobre aquel. Mira, la Guardia Civil, los funcionarios buscándolo por todos sitios, lo cogieron al siguiente día. Dice, ustedes me cogieron, pero yo vengo harto de higo. Pero no es que eran presos con delito, como digo yo, porque ellos andaban sueltos allí. Algunos sí se marchaba, le daban unas jaladas y ese no se marchaba más. Pues yo iba allí al lado, yo me lo dejaba allí en mi casa y era cada rato. Porque algunos llegaban a Puerto Rosario para embarcarlo y no los dejaban embarcar. Volvían a repetir, los traían para aquí, porque iban allá abajo, se echaban 4 copas y antes de coger el barco ya daban cuenta de ellos, cogían y los metían aquí otra vez. Y yo decía, ¿qué va? Nosotros para Las Palmas, aquí estamos mejor que allá. Allí había un viejito que era de Lanzarote, dice, dice, ¿dónde voy yo? Dice, toda la juventud me la pasaba en la cárcel. Dice, cuando me quiten de aquí, robo cualquier cosa. Yo aquí estaba en libertad. Es decir, ahora lo que estaba muy jodido era lo que venía por ley de vagos y maleantes. Ustedes sí estaban jodidos. En Tefía, en los años del 54 hasta el 66, se creó un campo de concentración bajo el nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria, en la que detenían a los homosexuales, fundamentalmente aplicándose la ley de vagos y maleantes y de peligrosidad social, ¿no? Y simplemente por ser homosexual. La colonia era un régimen abierto completamente. La única finalidad que tenían era
Era eso, yo creo que cumplir del poco tiempo que le quedaba, porque muchos de los que venían aquí no eran, como se decía, y se decía incluso ese maldito de que eran todos, que aquel campo era nada más que por gays y tal, no. Vagos y maleantes le decían porque miraban que eran gente que tenía encerrada, que eran vagos, y gente que mala de ella, miraban que era eso, estos que estaban aquí decían, uno que se mató el padre, otro que se mató, decía la gente. No sabemos cómo era. Era porque ella estaba orinando. El que conocí yo, los otros, los traían como arrestados. Y el arresto que tenía era eso. Le ponían meses o años, según, depende. Y después estaban aquí y volvían para allá. Y ellos, pues, allá hacían su vida ellos. El trato que se les daba era, vamos, iban a picar piedras. De la mañana a la noche. La alimentación, bueno, sé de algunos que perdieron en pocos meses hasta la mitad de su peso. Entonces esa gente estaba esclavizada, estaban a trabajo forzado, a muerte hacían hacer una pared de cuidado y al día siguiente te la hacían desbaratar. No, hasta eso, que el trabajo que hacían no tenían valor para... No podían regresar a su lugar de origen durante un año y 5 años más tenían que presentarse en el juzgado de vigilancia penitenciaria cada mes, porque si no volvían a ingresar en Tefía. El arribo al puerto de Cabras, en la isla de Fuerteventura, se efectuó en la mañana del 28 de octubre. Toda la ciudad engalanada espera con impaciencia la llegada del generalísimo. Las autoridades y jerarquías locales le saludan y se reproducen los espontáneos homenajes de adhesión popular. También le dan la bienvenida señoritas ataviadas con trajes típicos que le hacen ofrenda de obsequios, consistentes en labores de artesanía y en productos de la isla. Una imagen que me dejó muy impactada es ver un preso dándole besos así en la mano a una tía mía, porque le había echado en uno de los bolsillos que te llevaban en aquellas casacas que llevaban grises, porque era como unas guayaberas largas, grises, le había puesto higos pasados. Los chiquillos lo decían, si no pasen por ahí, que esos son unos bandidos, que tal y cual. Y era todo lo contrario, los bandidos eran los que estaban cuidando, los grandes, no los que estaban allí, claro, los que están allí eran víctimas. Yo no sé qué, porque huían de ellos, los profesores de ellos, lo que le decían los funcionarios, dicen, coño, ni tienen cuernos ni rabo, porque la gente no quería ni arrimarse a ellos. Pero luego, lo que te transmitían tu familia y la gente del pueblo hacia esas personas que estaban allí, no era tan malo. Tú sabes que los niños decían, pues mira, son los presos, pero que va, ellos no hacían nada. Bueno, por lo que el pueblo dice también, que eran buenas personas y no hacían daño ni nada. Ellos nunca molestaron a nadie, ni nadie tuvo que ver aquí, el pueblo protestar con ellos. Yo recuerdo mucho verles aparecer, como asomar, como las cabecitas de muchos presos, así como cuando tú ves pájaros que están posados en sitios, como diríamos allá. Dormíamos en el suelo, a rastro en cemento, con una colchoneta de paja y dos mantas de esas, una manta de esas piconas. Estaba bien montado aquello, muy limpio además, eran unos salones estupendos, con sus camas perfectamente bien, tenían... No había ni cemento, ni piso, ni nada, sino todo tierra y un barrizal. Venían por agua un pozo allí por detrás de mi casa. Unos cacharros, hasta allá abajo, y venía para llevar el agua para tomar. Porque allí no había agua corriente, sino teníamos un pozo que tenía que sacar el agua para bañarse, para lavar, para todo, para la comida y todo, agua de un pozo que había allí. Se amplió mucho el aljibe aquel y le servía para regar, y hacían plantaciones de verduras, de acelgas, de zanahorias, de habichuelas, de tomates. Y ellos hacían trabajo. Dentro hacían cosas de manteles pequeñitos, cosas de cuadritos, que a mí me los vendía, para después yo los vendía en mi casa. A mí me hizo que Agustín un telar para regalar. Me dijo, si te voy a regalar cuando me vaya, de aquí te voy a dejar de regalo un telar.
y la verdad que me lo dejó. Había de todo, pero no era mala gente, porque lo hacían trabajar, lo tenían trabajando fijo, por la mañana y por la tarde. Y luego los que se portaban mal, que no eran más, o descansaba porque le dolía o porque se cansaba más que uno, palos que te van y palos que vienen. Yo casi nunca estaba en el campo, yo siempre estaba en el pueblo. Por eso me conocía a todo el mundo allí. Ellos iban al pueblo muchas veces, iban a suministrar, ¿no? Y no creo que la gente tomara o lo tomara aquello mal, como si, hombre, es que han puesto aquí una prisión, no. Puede que al principio se asustaron un poco, decir, contra, aquí nos han metido esto, ¿qué va a pasar aquí, no? Cuando estaba yo trabajando con los jefes, pues él tenía la pila de esa para lavar, le decía a los jefes, me le llenan de allí del tanque, la pila de agua a ella para lavarle la ropa a los solteros que estaban ahí, le lavaba yo la ropa. Incluso los vecinos llegaban aquí, esa misma casa que está aquí, tenía una cantidad de higueras, venía a buscarlos a ellos, se lo decían los oficiales y les daban permiso para ir a trabajar. Dejaban venir los obreros con usted, si lo querían un día o 2 días o lo que sea. Claro, y dejaban venir aquellos que ellos tenían confianza que podía venir. Y perra no les voy a dar ninguna. Perra nada. De comer sí, pero perra nada. Que van a poner los techos, aquí llamaron, iban a poner los techos de torta, aquellos de barro y tal, pues iban allí y les ayudaban a poner aquello. Ellos le decían a los jefes, mire, me hace falta 1 o 2 para trabajar en cualquier sitio. Lo que la gente no lo llevaba. No lo llevaban, pero porque no había con qué pagarme. No es porque tuviera desconfianza con ellos, sino que la gente aquí vivíamos de lo que cogíamos del campo y si uno podía hacer el trabajo, pues no iban con ellos. A mí me beneficiaban, porque yo tenía unas vaquillas cuando eso, y le vendía la leche. No debía decirlo, pero era así, ¿no? Si sacaba 5 litros, le vendía 6, para poder escapar, ¿no? El camello es aquí mucho más que un simple elemento de fácil plástica. Es el gran medio de transporte y trabajo del hombre en la dura lucha contra la tierra inhóspita. El trato era vejatorio, continuamente la humillación, sobre todo con los homosexuales, con los otros presos también, pero los homosexuales se cebaban especialmente en ello. Creo que nunca hubo maltrato, yo no creo, por lo menos yo no lo vi nunca, ¿no? Maltrato por nada, todo lo contrario, los funcionarios eran muy buena gente. Yo recuerdo a mis padres que me contaban eso y me decía, dice, mira, por ahí los llevaban y dándole leña por la calle y la leña que iban persiguiendo por la calle, dice que era de pena. La gente cerraba las puertas de las casas. Lo primero que hice fue encomendarme a Dios, porque yo soy una persona muy creyente, y tener voluntad y decir, la cuestión es pasar lo mejor que pueda y procurar salir de aquí vivo. No es que allí matara a la gente, pero sí le daban palizas y hacía atrocidades con nosotros. Hay unas posetas, unos hoyitos que había en toda la parte baja del penal, en la esquina de la parte que da al pueblo, y era donde se les castigaba ya como más, en vez de ponerse en celdas de aislamiento o lo que fuera, pues lo que se hacía era que le ponían metidos durante todo el día dentro de ese agujero. Según fuera como más el castigo o menos, pues estabas en más horas de sol o menos horas de sol. Y para más Hindley, todo el día nos tenía por la mañana y por la tarde haciendo gimnasia y cantando el Cada Sol y España, patria querida. Cada sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer, me hallará la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver. Una vez a la semana iban a misa, a Casillas del Ángel, a algo separado de lo que es Tefía. Y quizás para ellos eso fuera un poco una liberación, pero también una humillación, porque sentían el desprecio cuando iban allí, ¿no? Que los miraba la gente como los presos, ¿no?
Se llevaba siempre a los presos en la primera etapa a la iglesia de Casillas, a misa a Casillas. Y se les llevaba en la primera etapa caminando desde Tefía a Casillas, mucha gente lo hacía, pero se les llevaba en fila caminando. Y verlos ya yo por arriba, por el tablero ese para arriba, y estar yo en casa de mi abuela y ya salir nosotros porque ya iban los presos a la misa, a la función, y ya era la hora de la función. Íbamos los domingos caminando y cantando el Cadasol como siempre, Cadasol. Recuerdo esa imagen de aquellas personas vestidas todas de gris, porque no nos olvidemos que los presos en ese momento de Tefía iban uniformados de gris y con una especie de gorra de redondita gris también. Y veníamos allí a Castilla de Ángel, íbamos a Gran Taral. Por esto no había problema con nosotros. Y recordar tú de subir por el tablero para arriba y ir a la iglesia. Y luego, así una a la izquierda, se ponían por allí a cantar en la misa y en la procesión. Me recuerdo como si fuera ahora. Una Semana Santa vino un cura allí a dar unas lecciones de catecismo y casi ninguno sabía. Y me dijo, contra, no hay uno que sepa algo. Y salí yo y le dije, yo sé. Y entonces me nombraron como maestro para que enseñara a los presos a rezar y prepararlo para la comunión y eso fue lo que me salvó. Las ermitas de Fuerteventura deslumbran por la sobriedad de su línea y la blancura de sus muros. La de Oliva es noble y severa como el propio paisaje en que fue levantada. La de Pájara muestra la sorpresa de su claro estilo azteca. Ellos me ayudaron a preparar para enramar la iglesia. Un señor un tal Manuel Cabrera, que murió ya, tenía palmeras, me prestó las palmeras. Cuando se hizo la función de San Agustín, que es el 28 de agosto, le hicieron unos arcos de palmera por el camino, cuando eso no había carretera ni había nada. Hicieron papel que tuvimos que ir hasta Tiscamanita, porque aquí no encontramos papel de color. Ellos trajeron los papeles aquí en el cuartel, ahí los pintaron los papelillos, hicieron las banderillas, enramamos la iglesia y todo el puerto allí, así que ellos eran colaboradores con todo el mundo. Don Aristide vino a hablar con nosotros, él siempre iba al campo allí a hablar con nosotros. Dice, mire, me voy a casar, a prepararme en algo para la misa. Y allí estuvimos ensayando el Ave María de Chuve, la marcha real. Efectivamente fueron allí, los llevaron en eso y cantaron allí mientras se celebraba mi boda, sí. Otra cuestión que se me quedó muy grabada y me ha perseguido siempre es la mirada tan triste, tan de esa profundidad vacía que tenían aquellos hombres, muchos de ellos, que no la he vuelto, afortunadamente no las he vuelto a ver mucho más. De hecho, muchos todavía se resisten a hablar, se niegan, algunos por teléfono, a través de otros lo consienten, otros no quieren saber nada, y la gente que entrevisté, que lo había guardado durante 50 años, sin comentarlo nada más que entre ellos. Llegamos allí, ese día a las 7 de la tarde o así, pues asombrados, aquellos descampados, sin vivienda ni a los alrededores ni nada. La más cerca yo creo que estaba a 1 kilómetro. Luego nos pusieron allí, nos descargaron con los equipajes, las maletitas, lo que llevábamos, los bultos. Entraron jóvenes, muchos estuvieron encarcelados hasta 3 años, que era lo máximo que permitía la ley. Y salió un cacique de estos y nos leyó la cartilla
nos dijo, sabéis dónde está y que estáis en un campo y esto no es la calle y aquí de mariconada nada. Por el hecho de ser, por ser marica, pues no creo que fuera esa si es la causa, no sé, porque yo... Y ya se me vino todo el mundo arriba, pensado todos los pensamientos que se puede imaginar. Sé que este chico que yo conocí, que lo tuve yo de asistente en el botiquín aquí en el cuartel, él era, por supuesto, sabíamos que era un marica, que además lo hacía muy bien, porque yo lo tenía en el botiquín porque lo tenía como loro, ¿eh? Allí no se podía ni poner la mano por arriba, ni darle la mano a otro, porque ya todo, ellos veían pornografía y mariconada en todo lo que es la amistad y contarnos las penas y tal. Son personas que se quedaron con un miedo que no les ha sido fácil superar, que se han quedado con un estigma, donde aún con 70 años sus familias desconocen que un día estuvieron encarcelados por estas razones, por la vergüenza que eso en el pueblo podía producirse. La verdad que fue triste porque cuántos quedaron padeciendo toda esa represión que hubo, ¿sabes? Pues yo los vi enfermos, algunos, la mayoría, ahora cuando estuvieron ahí, ¿sabes? Y es una pena, ¿eh? Yo cuando leo esas novelas de los campos de concentración de Alemania y todo eso lo he pasado yo, no siendo la cámara de gas, todo lo demás. Yo me acuerdo de cuando dice, Agustín, te vino un indulto, el mismo director. Dice, Agustín, te vino un indulto, vas a salir rápido. Y yo, mire, Franco que se lo meta por culo. Lo dije así mismo. Ya te mira que te metes mal, y ¿qué quiere que le diga? Ya todo eso, mira, hace 50 años, 40 años que ha pasado todo eso, pues muchos le han echado tierra por la espalda, como yo mismo. Son muy poca gente que me ve y me señala, tú has estado allí, ni nada. La gente tiene que aprender a respetar la diferencia y solo puede aprender a respetar la diferencia sabiendo y siendo consciente de que existe gente diferente y que sufrió solo por el hecho de ser diferente. Yo creo que la conciencia nace del conocimiento, de la información. Yo sí creo y reivindico que lo de Tefía se debe recordar y se debe explicar bien, porque durante muchos años, muchos, creímos que lo que había en la cárcel de Tefía era gente que mandaban allí porque habían robado, habían matado, habían cometido cualquier delito. Hombre, habrá gente que no la recordará, hombre, habrá gente que no la recordará por lo que sea, ¿no? Pues yo sí. Estamos hablando de mediados de los 60, que fueron el otro día, que aunque parezca que hace mucho tiempo, fueron hace muy poquitos años, cuando a gente por su condición sexual, por ser discordante con lo que opinaba el cura o el maestro o el médico del pueblo, se les llevaba y se les condenaba como mínimo a 1 año. Claro que es bueno recordarlo, sí señor, y dejar como un escrito una cosa. Sobre todo para la gente nueva, que saber que el franquismo no fue un camino de rosas, sino que fue muy doloroso para mucha gente. Merece la pena para no volverla a recordar otra vez, para no volverla a pasar. Hay que analizar eso. Recordarlo sí, ahora encerrar rencor creo que es perder el tiempo.
Creo que la persona que se esté buscando el rencor se envenena y viene. No porque nos digan que hay que revivir y mira qué malos son, otra vez quieren revivir la historia de las dos Españas, no, hay que enseñarle a nuestra gente joven que hasta hace muy poco la gente no era libre en esta tierra nuestra. Desde luego, y las personas que lo hemos vivido, creo que tenemos el compromiso de recordarlo, porque lo hemos vivido. Y hay cosas que no quedan en los libros, quedan en las vivencias. Y eso es la importancia, las vivencias. Porque a veces va usted por la calle tranquilo y todo, como sin eso, pero la procesión la lleva uno por dentro, la pena grande y todo. Y sufrimiento y el trato de palabras y de todo, de todo.